Bienvenidos a todos, gracias por la paciencia nuevamente. Vamos a ir dando comienzo, me voy presentando por mi parte. Mi nombre es Matías Morgan, yo hace 4 años y medio que trabajo en el área de ventas de Gnosis. Vamos a estar hoy viendo algunos conceptos del score y de nuestra versión de servicio más completa con ustedes. Les agradecemos haber adherido a esta convocatoria, nos parecía oportuno contarles qué buenas noticias o qué buenas herramientas tenemos a pesar de una situación bastante adversa que atraviesa la economía mundial, no solo en nuestro país. Para ponernos en clima, simplemente a modo de introducción, para los que no conocen datos de Gnosis, muchos de los que están hoy son clientes, pero bueno, quizá algunos otros no. Simplemente en forma muy rápida contarles, Gnosis tiene 32 años en el mercado, tenemos hoy más de 25.000 clientes, procesamos aproximadamente entre 9 y 10 millones de consultas mensuales. Del total de consultas de intención de créditos que se hacen en el país, es un volumen muy importante, luego lo vamos a ver. Tenemos más de 250 colaboradores. Este número quedó un poco desactualizado, ya somos casi 300, entre profesionales de IT, data scientists, vendedores y todo el equipo de soporte, hay más de 40 personas en atención al cliente y demás. Tenemos como buró algunas bases de datos exclusivas que nos hacen diferenciales, vamos a estar viéndolas. Y bueno, innovadoras técnicas analíticas y actualización constante de datos. Cada vez que un usuario en el país consulta con Gnosis, se actualizan al menos 40 distintos sitios públicos de información, de manera que la base de datos de Gnosis está en permanente y constante actualización. No solo somos un repositorio de datos o una base de datos, sino que esa base de datos tiene este beneficio de que está en permanente actualización respecto de las más de 600 variables que tenemos por query. Acá pusimos simplemente algunos logos de algunos de nuestros clientes que confían en nuestros servicios y en nuestros productos, a los cuales les estamos muy agradecidos, pero son solo algunos, hay muchos más, y es solo para graficar que no trabajamos únicamente con bancos, sino también con empresas de seguros, retailers, y todo tipo de pequeñas, medianas empresas y demás, ¿sí? Y respecto de las unidades de negocios, no solamente tenemos lo que vamos a ver ahora, que es el foco de este taller, que es el servicio de informes comerciales, sino que también tenemos 15 productos hoy en Gnosis distintos, incluyendo todo lo que es la unidad de negocios de marketing, segmentaciones de mercado, dimensionamientos de mercado, o sea, prospección, prevención de fraude, servicios de validación, servicios de cobranzas, información de comercio internacional, y después el área de analytics, que está a disposición de ustedes para hacer trabajos más a medida y más específicos. ¿Sí? Con esto me voy directamente. No quisimos aburrirlos con una presentación de PowerPoint en este taller para hacerlo un poco más dinámico y más práctico, con lo cual vamos a ver un ejemplo de un informe en vivo, y sobre ese ejemplo los invitamos a repasar juntos la información que podemos brindar y los beneficios que tiene la herramienta, ¿sí? Entonces, algunos quizás ya han visto esta versión del servicio y otros no, solamente están acostumbrados a ver el reporte histórico de Gnosis, que es el SAC, que tiene otra disposición incluso visual, están más familiarizados quizá con esta vista. Pero bueno, el servicio ha ido evolucionando, hemos ido incorporando información, hemos ido presentando la información de distinta manera, para lanzar lo que es Gnosis Manager Experto, que ya tiene varios años en el mercado, pero con las distintas mejoras. Fíjense, los invito, vamos a hacer un ejemplo en relación con el incremento de cheques rechazados y la situación actual. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas empresas
Y acá abro un paréntesis para hacerles una mención. Nosotros elaboramos un informe respecto de la situación actual del incremento de cheques rechazados, que es sabida, ¿no? Ese informe está a disposición, los clientes los que quieran tenerlos me lo pueden pedir a mí, yo les voy a dejar por el chat mis datos de contacto y con mucho gusto facilitárselos para que también lo puedan ver. No es el foco del taller, pero solo para comentarle algunas figuras. En enero de este año habían 6.200 empresas que reportaron cheques rechazados. En abril ese número se incrementó a 21.200 empresas que reportaron cheques rechazados, ¿sí? En cuanto a los cheques, podemos decir que en enero se registraron 30.611 cheques rechazados, mientras que en abril el total de cheques rechazados fue de 228.200, ¿sí? Un incremento muy grande. Les podemos decir que históricamente a los 4 meses el 40 o 41% de los cheques se pagan. Eso es lo que pasa en una situación y lo que hemos visto que ocurre en una situación normal. No podemos tener certeza de cómo va a seguir esta situación, dependerá de muchos factores. Como ustedes saben, ha sorprendido a todos, no solamente a nuestro país, con lo cual es una situación muy inesperada, pero independientemente de eso, el informe muestra cómo el score de Gnosis logra ordenar y predecir en forma eficiente este tipo de comportamientos en estas circunstancias también, ¿sí? Con lo cual, ahora vamos a hablar un poco de qué es el score y por qué o cómo trabaja, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de una empresa que se llama Polyfilm, solo es un ejemplo en particular. Fíjense que en el servicio nosotros podemos buscar, ya sea a partir del quit o del documento que tengamos a mano, si es una persona, un DNI, lo que tengamos disponible, o podemos directamente ingresar la razón social tal cual la tengamos. No necesitamos tener el quit siempre, ¿no? Yo en este caso voy a ingresar Polyfilm SRL. Voy a dar Enter. Ahí lo encontró automáticamente, quiere decir que no hay... bueno, me sacó... Perdón, vuelvo a iniciar. Ahí estamos. Bien. Polyfilm SRL. Si hubiera, puede haber una empresa en la Argentina con idéntico nombre por provincia, ¿sí? Con lo cual hay homonimia, y ni hablar cuando estamos consultando una persona, ¿no es cierto? Hay muchos casos con nombres idénticos. Para eso la herramienta tiene un localizador que nos permite, si ese hubiese sido el caso, ingresar otro dato para encontrar la empresa en cuestión. Acá lo que vemos es, encontró el quit, ¿sí? Existe una sola Polyfilm SRL, y vemos en este pequeño paso previo al informe las relaciones verificadas por Gnosis que nosotros conocemos, ¿sí? Y acá tenemos un enorme número de relaciones de distinta índole, en donde ustedes van a encontrar, por ejemplo, en este caso, firmantes de cheques, ¿sí? E incluso socios, empleadores. Ofrecemos hasta 2 generaciones de relaciones. Esto es lo que llamamos el entorno económico del consultado, donde hay relaciones que lo que hacemos es captarlas de los distintos boletines oficiales del país, y en la medida que las podemos, que tenemos elementos suficientes como para dar fe de que la relación existe, las incluimos en esta información, en el informe de la empresa. Si en esta versión del servicio, a diferencia de la anterior, acá dice consultar 5, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a consultar no solo el informe de Polyfilm, voy a consultar todos los que están tildados por defecto, a los cuales también podría destildar alguno que no me interese. Entonces, esta versión del servicio, yo ahora le di clic a consultar, se están actualizando la fuente de información pública que no lo estén, si no, van a ver también BCRA, acá estamos yendo al Banco Central, yendo a AFIP, ANSES,
a distintos sitios a actualizar información. Generalmente esto no es un proceso que demora, pero depende ahí también de que el sitio público esté en condiciones, ¿no? No solamente, a veces no es el problema nuestro, sino que quizá alguno de los sitios está caído. Y como les contaba, nos arma lo que vemos acá, el informe del grupo, que es un informe consolidado, donde ya nos muestra los primeros parámetros o variables de información en una tabla consolidada del informe general. Hizo una consulta en la cual en un solo reporte puso en consideración el servicio todos los quits en cuestión que le pedimos, ¿sí? Vamos a ver, para no distraernos con esto, vamos al informe Gnosis Manager Experto de la empresa, es el que tiene la estrella acá, que es la protagonista, ¿sí? En este caso, lo primero que vemos es el score, que es este número que se muestra acá, se elaboró en este momento. Y ustedes se preguntarán qué es. Bueno, técnicamente el score es un número, elabora Gnosis, que brinda la probabilidad de default, la probabilidad de que el consultado incurra en mora desde el momento en que hacemos la consulta, 12 meses hacia adelante, ¿sí? En definitiva, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer? Nuestra variable más preciada, podemos decir. Lo que hemos tratado de hacer es facilitar en un solo valor único, en un número, resumir la probabilidad de default del consultado, ¿sí? Esto, el score lo ofrecemos tanto para personas como para empresas, y está calibrado para trabajar de la misma manera, de forma que un score de 500, por ejemplo, con Gnosis, tiene la misma probabilidad de default que un score de 500 de empresas, ya sea de individuos o de empresas. Podemos hablar mucho de cómo está compuesto el score, pero básicamente les podemos decir que hay más de 70 variables de información detrás del algoritmo, en donde ponemos en consideración endeudamiento histórico, un montón de bases de fuentes de información que tenemos y que conocemos. Por Qt tenemos más de 600 atributos de datos, y el algoritmo se calcula, se procesa en el momento y ofrece este valor. Acá lo que vemos en esta parábola es la distribución poblacional, es decir, con respecto al total de empresas del país, a dónde estamos ubicados, ¿sí? Fíjense, obviamente el score, cuanto más alto, podemos decir, entre comillas, más confiable es el consultado, ¿no es cierto? Cuanto más alto, es menos probable que incurra en mora la empresa. Hasta ahí el score es un dato de mucho valor. Nosotros tenemos un manual que explica dentro del el usuario, puede acceder al manual del score en cualquier momento para entender cómo trabaja, cuál es el KS a los que les interesa en particular, porque vimos que hay, bueno, varias empresas en la industria financiera. Podemos repasar cualquier concepto respecto de cómo trabaja el score, cómo performa, por rango de score, las probabilidades de default. Por ejemplo, para un score de 500 estamos hablando de una probabilidad teórica de default, o probabilidad de default teórica, de 3,43%, ¿sí? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a continuar con el repaso del informe. Vemos acá que dice CDA aprobado, ¿sí? En este caso, el criterio de aceptación, CDA son las siglas de criterio de aceptación. Es una de las funcionalidades que tiene el servicio, en donde nosotros podemos, para nuestro usuario, preconfigurar determinadas reglas a los efectos de que nos dé como resultado aprobado o observado, ¿sí? Dependiendo el caso. Esto nos facilita muchísimo el trabajo, no solo sobre la marcha uno a uno, sino también cuando querramos hacer una consulta masiva, que es otra de las funcionalidades que vamos a ver un poco más adelante respecto de esta herramienta. Y Leandro nos va a mostrar también qué tenemos en cheques para procesar en forma masiva remesas de cheques. Pero estos criterios de aceptación, importante que conozcan, que sepan que son reglas, parámetros configurables,
y cada usuario puede tener hasta 99 criterios de aceptación distintos. En este caso, el que aplicamos se llama tarjeta de crédito, ¿sí? Bien, esto ya me facilita. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para que los informes nuestros sean lo más visuales posibles. Cuando ustedes se encuentren con un informe Gnosis, Manager experto, van a ver que los colores del informe ya nos están diciendo en qué situación estamos. Ahora los invito a que avancemos. Tenemos domicilio, bueno, en este caso vamos por parte. Tenemos la edad de la empresa, en este caso una empresa tiene 37 años. El estatuto o el contrato social tiene fecha 21 de 9 de 1982, por eso tiene esa edad. Acá vemos el domicilio fiscal, domicilios alternativos. En este caso tenemos también el sitio web. Y en esta sección, que se llama resumen, ofrecemos los principales, digamos, parámetros a tener en consideración. Es configurable también este resumen, pero es un pequeño resumen de todo lo que es el reporte. Primera instancia, facturación estimada anual. Acá nosotros ofrecemos, en lo que hace a predicción de ingresos, ofrecemos 6 rangos de facturación estimadas, ampliables a 16, pero por defecto hay 6, para todas las empresas del país. Las tenemos ordenadas dentro de uno de estos 6 rangos. Idem con las personas, para las cuales tenemos 7 distintos rangos y lo llamamos nivel socioeconómico, ¿sí? Muy interesante cómo Gnosis elaboró este ordenamiento. Esta es una herramienta, la facturación estimada. No nos pretende resolver al centavo cuánto factura el consultado. No es el objetivo. El objetivo es poder ordenar una determinada población de clientes, ¿sí?, dentro de estas 6 o 16 categorías. Ahí está el aporte de valor de poder ordenar a toda mi cartera de clientes dentro de estas categorías para entender, ¿no? En este caso vemos la cantidad de empleados, entre 200 y 220 para esta empresa. El score está en 682 puntos, como vimos. Total de endeudamiento en el sistema financiero, 57 millones y medio de pesos, un poquito más. Este es el total de deudas que tiene con el sistema financiero, con los aproximadamente 20 bancos del país, ¿sí? Su correspondiente situación, además acá, que dice situación vigente 1, y en el medio tenemos acá los compromisos mensuales, ¿sí?, que es una estimación de el dinero que la empresa necesita tener sí o sí, o disponer, lo tiene comprometido, por eso decimos compromisos mensuales, para mantener su situación de cumplimiento, ¿sí? La situación vigente ante el BCRA es 1. Luego tenemos total de consultas en Gnosis en los últimos 3 meses y 12 meses. Vamos a ver por qué es importante esto, de medir las consultas que nosotros recibimos para este quit. O sea, las veces que alguien en Argentina consulta este quit con nosotros. Tenemos, respecto de lo que hace a aportes patronales, pagos parciales. También vamos a ver más adelante por qué es tan importante este tema. Y por último, bueno, que la aseguradora de riesgo de trabajo tiene contrato vigente. Tema importante porque si la empresa no tiene vigente su ART, bueno, el riesgo que está corriendo al tener empleados sin cobertura es muy grande. Acá tenemos actividades, en qué sector está, fabricación de envases plásticos, industrias manufactureras. Tenemos acá las inscripciones en AFIP de impuestos, con sus respectivas fechas de alta, los distintos impuestos en los que está inscripto. Vemos también nuevamente lo de relaciones, las relaciones que vimos en el paso anterior, también las tenemos a disposición acá, con un poco más de información, edades y demás. Lo vemos en una disposición también gráfica para distinguir empresas de personas. Listado de personas firmantes de cheques de esta empresa. Balances, ahí, bueno, con respecto a balances, les cuento. Gnosis es un recurso interesante al momento en que ustedes necesiten acceder al balance de una empresa.
Nosotros tenemos un equipo de colaboradores que están dedicados a esto, ¿sí? A contactar a las empresas y a solicitar los balances, con lo cual, en el caso de que el balance no lo tengamos actualizado, ustedes pueden solicitar la actualización del mismo. Y les podemos ofrecer el balance tal cual presentó el contribuyente ante AFIP, en formato PDF, y asimismo una versión estandarizada que sistematizamos dentro del informe. ¿Sí? En este caso hay un balance TES actualizado, se puede pedir la actualización del mismo. Pero es en gran parte uno de los motivos por los cuales podemos predecir la facturación estimada de todas las empresas del país, ¿no? Se hace un trabajo estadístico y de analítica muy grande para poder resolver eso. Vamos a poner un poco, ¿venimos bien hasta acá, Leandro? Sí. ¿Se escucha bien, todo fenómeno? ¿Vamos bien? No sé si hay alguna consulta o la respondemos después. Bueno, avanzo con esto y... A ver, ¿me escuchás, Leandro? Perdón. Solo para saber si se escucha bien. Bueno, continuamos entonces. Hola, Matías. Sí. Sí, sí, te escucho bien, estaba muteado. Ah, perfecto, perfecto. Ok. Los invito a poner foco en esta tabla que se llama Evolución de antecedentes comerciales histórico a 24 meses. Acá hay una diferencia muy grande con respecto a los informes típicos o históricos que antes teníamos, los SAC. Fíjense que acá tenemos cada uno de estos cuadraditos implica un mes y tenemos retroactivo, las principales parámetros, lo tenemos retroactivo a 24 meses. Un aporte diferencial de esta versión del servicio, que no es la foto del momento, ¿sí? Que tomamos en determinado momento, por ejemplo, ahora en mayo con el score de 682 puntos, sino que puedo ver retroactivamente cómo se ha venido comportando ese score, cuál ha sido el score meses atrás. De la misma manera con la cantidad de bancos con los que en este caso esta empresa tiene deudas, la cantidad de tarjetas, bueno, la situación obviamente, que lo vemos en uno verde, ¿sí? En este caso, el asunto de los cheques, la información de cheques rechazados, acá vamos a detenernos a repasar algo juntos. Esta información de cheques positivos es una de las bases diferenciales de Gnosis, ¿sí? Para los que conocen a Gnosis desde hace muchos años, siempre los informes de empresas de Gnosis han sido muy remarcables y en parte es gracias a el excelente trabajo que a mi juicio hace la empresa respecto de la información de cheques, tanto rechazados como positivos. Y esto también es lo bueno y lo lindo, no solo ofrecer la parte negativa de la historia, sino poder ver también parte de lo bueno, ¿no? Cheques positivos son cheques que comparten clientes con Gnosis, algunos de los cuales están pendientes, van a estar pendientes de depósito, los vamos a ver, acá tenemos algunos en azul pendientes de depósito, los que están en verde se pagaron, y podemos ver los montos y las fechas de diferimiento, etc. En cuanto a cheques rechazados, obviamente todo lo que esté, que no esté verde o azul, es para prestar atención. Acá tiene, como vemos, algunos cheques rechazados, y yo elegí este ejemplo puntual, después vamos a ver otro. Pero elegí este ejemplo puntual para compartirlo porque a pesar de tener estos cheques rechazados, el score pareciera no estar, en este caso, afectado. Ustedes dirían, ¿cómo puede ser? Bueno, fíjense que si yo hago clic acá, a mí me detalla que esos cheques rechazados fueron, en general, por vicios formales, ¿sí? Entonces un cheque puede estar rechazado porque no había fondos en la cuenta cuando al momento del depósito o porque hubiera otro tipo de problema, una firma dudosa, una fecha tachada, etcétera, etcétera. Entonces es importante poder distinguir, bueno, sí, pero ¿cuál es el motivo del rechazo del cheque, no? Es una información importante de tener.
De esta manera, estos cheques que están acá no impactaron en el score. Toda la información de cheques está embebida en el score definitivamente, y por eso acá vemos en el score una caída respecto de este cheque que se presenta, ¿sí? Fíjense, vamos a ir a lo que es cheques positivos para comentarles algunos aspectos a considerar acá. Tenemos todo el listado de cheques, banco, la sucursal, la cuenta, el cheque, el monto, la fecha de alta, la fecha de pago y los días de diferimiento, ¿sí? A veces ustedes se van a encontrar en esta información, van a encontrar cheques de números más bien enteros, digamos. Por ejemplo, acá tenemos uno de 194.000 pesos, que termina con la numeración 97, y tenemos otro idéntico de 194.000 pesos, termina con la terminación correlativa 98. Entonces, cuando existen demasiados cheques, elementos de este tipo, cheques correlativos y redondos, es muy probable que lo que se esté haciendo es, se esté recurriendo a la emisión de un cheque y descontándolo por efectivo como un recurso financiero. Entonces uno diría, ¿por qué la empresa no recurre a sus bancos tradicionales para esto, ¿no? A menores, incluso a mejores tasas? Entonces es un recurso financiero que se suele utilizar y que no es el mejor de los comportamientos. Entonces esto está considerado. Interesante que ustedes lo puedan venir a ver para ver si estos cheques positivos son de números propios de la cancelación de una factura de un proveedor, o si hay mucho o demasiado comportamiento de emisión de cheques enteros. A veces vemos números estrafalarios, digamos, es interesante los distintos casos que ustedes puedan ver dentro de esta información. Bien, vamos a ver luego cómo procesar una remesa de cheques dentro de una de las funcionalidades de la herramienta. Continúo con el reporte. Tenemos esta información de aportes patronales. Bien podríamos decir que viene teniendo un buen comportamiento, pero esta es una información muy sensible y a la que le prestamos mucha atención. A ver si me puedo ir un segundo a mostrarles. Voy a efectuar una nueva consulta para mostrarles una tabla de evolución de antecedentes distinta de esta empresa. Perdón, que lo saque, es para no aburrirnos nomás y para ver ejemplos más, un poco más representativos. Esta es la que estábamos viendo. Acá vemos que tuvo pagos parciales. Esto que está en naranja son PP pago parcial. Respecto de aportes patronales, tenemos el seguro social, la obra social y la contribución patronal. Son los tres ítems que componen las obligaciones ante el fisco. Entonces, acá vemos que existen pagos parciales, otros que están pagos. ¿Qué lectura podemos hacer en primera instancia de esto? Y bueno, que sobre todo las empresas que no tienen tanto a los sindicatos por detrás, podemos decir que lo primero que la empresa deja de cumplir o de atender son las cargas sociales, porque eventualmente después ve cómo se acoge una moratoria con AFIP, etc. Entonces es un buen síntoma, una buena información para tener para prestarle mucha atención, ¿sí? Por eso no si ponemos tanto foco respecto de esto. Podemos ver en algunos otros ejemplos, como en el de esta empresa, a ver si puedo mostrarles. Vamos a evolución de antecedentes. Fíjense que si nosotros estamos en la misma tabla que antes, pero en otro caso, si nosotros trazáramos un eje vertical acá, y nos paráramos en el mes de febrero de 2020, de este año, podemos decir que el único síntoma a considerar de alerta o que nos hubiera advertido de eventuales problemas, viene por el lado de aportes patronales, ¿sí? Acá tuvo pagos parciales, luego ya impagos para estos meses de enero y febrero y marzo.
Y luego en marzo aparecieron ya los cheques rechazados y demás, y el score se desplomó, ¿sí? De 500 pasó a 75. Esto es un ejemplo, hay muchos ejemplos, algunos más gráficos que otros. No en todos los informes podemos mostrar todos los casos, por eso es lo importante de tener, de observar y de contar con estas variables de información. Aportes patronales como una de nuestras variables predictoras de incumplimiento. La otra es consultas recibidas, y ahí voy a volver al informe anterior, en donde estábamos. Fíjense que acá las consultas quizás empiezan a disparar, luego decaen. Nosotros llevamos un monitoreo de las consultas recibidas mes a mes con Gnosis, y en general lo que pasa es que, bueno, si las consultas se disparan, una de las posibilidades es que sus acreedores de confianza o con los que ya tiene vínculo y relación no le financian más o no le extienden el crédito. Lo que están haciendo o lo que la empresa hace es salir a tocar otras puertas, ¿sí? En la medida que eso pasa, se disparan las consultas con Gnosis. Entonces, otro de los parámetros bueno, que tenemos que tener en consideración al momento de ver un informe, sobre todo que viene quizá bien respecto de cheques rechazados, pero quizá no viene tan bien respecto de estas otras variables. Es importante poderlas ver y poderlas tener a disposición. Luego el informe nos muestra la evolución del score, en este caso mes a mes en forma gráfica. Nos detalla acá los criterios de aceptación que vimos al inicio, ¿sí? En donde vemos con cuál de los parámetros cumplió y con cuáles no cumplió. En este caso decía, si mal no recuerdo, aprobado, ¿sí? En verde, con lo cual tenemos que cumple. Si dijera observado, podríamos ver en cuál de estos parámetros no cumplió, ¿sí? Luego les muestro, aunque sea rápidamente, el dashboard del panel de configuración de criterio de aceptación para que vean que ustedes pueden incluso sugerir una tasa por rango de score, ¿sí? Está bastante interesante esta herramienta. En esta tabla vemos respecto de información bancaria, lo que llamamos buró de crédito, ¿sí? Cubrimos el 99, les diría, 99% del endeudamiento de cualquier persona o empresa con el sistema financiero formal, ¿sí? Regulado por el BCRA. Entonces acá tenemos mes a mes. La tabla está cortada, se ve la mitad arriba y la mitad abajo, pero es solo para que se pueda leer mejor. Y los números están resumidos, 3 ceros. Estas son cifras expresadas en miles de pesos. Entonces vemos, por ejemplo, acá en la última sección, al mes 3 tiene, con el Banco Provincia, que es uno de sus acreedores, 27 casi medio millones de pesos. Con el BBVA, 7.700.000 pesos, y así, ¿sí? Y con el fondo vemos, obviamente, ya en verde, la situación de cada uno de esos préstamos, ¿sí? Acá vemos evolución últimos 24 meses, mes a mes, con corte mensual, cómo ha venido comportándose. En este eje tenemos el monto y en este eje los meses. Es simplemente, cuando uno ve un crédito, por ejemplo, la cancelación de un crédito hipotecario, bueno, esto es muy gráfico, se distingue muy bien un tipo de endeudamiento del otro, ¿no? En este gráfico, ¿qué es lo que vemos? Vemos todos los acreedores y podemos hacer un análisis quizá de preponderancia. Si nosotros estamos en un banco, decimos, bueno, ¿por qué? Suponiendo que trabajamos, por ejemplo, para cualquiera de estos bancos que estuvieran acá, podremos decir, ¿qué será que confiaron más en, por ejemplo, Multifinanzas? ¿O de qué se trata esto? ¿Es una compañía financiera, quizás un leasing de algún vehículo? ¿Sí? Entonces hay información que se puede leer de este tipo de gráficos respecto de por qué tiene el cliente preferencia con un banco o con el otro, o qué tipo de préstamos tiene con cada banco, ¿no? Acá vemos una tabla con el consolidado
por entidad o por entidad acreedora, bien digo, con los montos correspondientes y los porcentajes totales. Lo vemos también en esta disposición de gráficos para mejor entendimiento. Acá vemos en esta tabla, en este caso tenemos todo en situación 1, pero por eso tenemos todos los montos, los totales encolumnados dentro de lo que es situación normal. Situación 2 sería entre 31 y 90 días de atraso, situación 3 entre 90 y 180 y así. Son las situaciones del BCRA, ¿no es cierto? Acá, fíjense, dice líneas abiertas de crédito. Esto puede verlo todo quien sea parte del buró, del convenio, ¿sí? O sea que funciona de alguna forma para entenderlo. Todos quienes participen deben de informar líneas abiertas respecto de su cartera de clientes. Es muy muy para la industria bancaria esto. Sé que hay un universo muy variado de asistentes, pero solo para que los que están en el tema financiero sepan que este recurso existe, no solo de que no se les puede brindar el total de endeudamiento de alguien, sino que podemos brindarle aperturas de hasta más de 40 líneas de crédito. Ahora con las últimas que se indexan por UVA, que se incorporaron en los últimos años, son más de 40 distintas líneas de crédito que podemos distinguir. Entonces acá en el informe pueden ver la apertura de línea de crédito. Por ejemplo, pusimos las principales en esta tabla, pero ustedes por web service pueden consumir toda la información completa, ¿no? En definitiva, esto nos parecía una excelente forma de presentar la información que tenemos a disposición. Obviamente por API, por web service también, no quiere decir que sea la única forma de consumir los datos, obviamente. Acá pusimos solo los principales líneas de crédito. Sí tenemos, por ejemplo, leasing, hipotecarios, para entender por dónde viene el endeudamiento, en qué productos la empresa está interesada o ha comprado. Acá vemos nuevamente deudas de cancelación diferida. La vemos en una disposición también gráfica con corte mensual, con los totales por acreedor. Deudas de cancelación inmediata. Una tabla indicando compromisos mensuales, que era lo que hablábamos hoy, ¿no? La cantidad de dinero que necesariamente ya está comprometida con el sistema financiero. Si tomáramos, por ejemplo, pagos de tarjetas y distintas cuotas de los distintos créditos, bueno, podemos saber cuánto ya la empresa tiene. Acá vemos la evolución, ¿sí?, comprometida en el sistema financiero por mes. En este caso, bueno, tenemos existencia de una tarjeta de crédito. Luego podemos mirar un ejemplo de personas. Esto es un reporte de una empresa. Vamos a mirar, aunque sea en forma rápida, uno de una persona, ¿sí? Bueno, cheques, información de cheques. Acá tenemos tablas consolidadas con los totales para visualizar mejor la información. Existencia de... Las referencias bancarias también pueden aportar desde el punto de vista de que si uno recibe un cheque de determinada sucursal, bueno, sabe, o determinado cliente me refiero, sabe a qué sucursal podría eventualmente llamar para, sobre todo en el interior, que se usa muchísimo, se usan mucho los cheques, por supuesto acá en Capital también, pero el cheque en la Argentina es un instrumento muy usado, ¿no? Entonces, esto es lo que vimos justamente de cheques positivos, incluyendo, como les contaba antes, estos azules están pendientes de depósito, los verdes se depositaron. Acá tenemos los días de diferimiento. Algunos clientes con esto también descubren que quizá al único que le da cheques digamos, a 120 días es a mí. Entonces, ¿por qué si a todos, si siempre das cheques cortos, por qué a mí no me das también cheques cortos? Bueno, hay distintos usos. Acá juega también, como siempre, la imaginación de ustedes para saber qué aporte les brinda esta información, ¿no? Tenemos acá una tabla consolidada también con la cantidad de cheques positivos, los pendientes de depósito, etc. Y un gráfico, nuevamente, con una disposición de corte mensual de situación de la información de cheques. Lo de aportes patronales. Tenemos la nómina de empleados, que podemos ampliar. Acá mostramos hasta 100, pero obviamente por
API o por web service, por pedido, por enriquecimiento. Les podemos dar todo el conocimiento de todas la nómina de determinada empresa si lo necesitan. Acá yo lo amplié a 100, ¿sí? Bueno, otros antecedentes, si la ART está vigente, como vimos inicialmente que lo estaba. Y respecto de consultas y seguimientos, nosotros no decimos quién consultó a Polifilm hoy, o ayer, o el mes pasado. Pero sí decimos, es también por una cuestión de respeto a nuestros clientes y demás, pero sí decimos en qué actividades están los clientes que lo consultaron, ¿sí? Entonces podemos entender la índole o por dónde viene ese incremento en las consultas. Si viene incluso con apertura, fíjense en lo que es, o sea, si viene por entidades financieras, bancarias, mayoristas, minoristas, o comercio, industria y servicios. Como para entender si es alguien que, de acá podemos hacer distintas lecturas, si es alguien que está, no sé, ampliando una planta de producción y por eso tiene tantas consultas en comercio, industria y servicios. Bueno, ese sería en el mejor, más optimista de los casos. Pero bueno, la realidad hoy, y más con toda la situación de cheques rechazados que se disparó, podríamos decir que en lo que es comercio, industria y servicios se va a ver en general un incremento, ¿no?, de las consultas. Respecto de marcas registradas, tenemos información de las marcas registradas que tenga determinada empresa o persona, acá lo podemos ver, ¿sí? Incluso hay un buscador por marca. Respecto de comercio exterior, si registra movimiento de importaciones, en qué capítulos, de qué tipo de productos, del nomenclador aduanero, en qué años registró este movimiento de importaciones. En lo que hace a información de comercio exterior, tenemos todo un servicio aparte de inteligencia comercial, Gnosis Explorer y Gnosis Leads, en donde ustedes pueden consultar más específicamente. Pero la idea de esto es, al menos, poder saber si tiene movimiento o no, si opera en comercio exterior. Y por último, en esta sección que se llama Información por razón social, lo que ustedes pueden ver acá son los edictos en los cuales, o que estuvieron publicados en los distintos boletines oficiales, en este caso Boletín Oficial de la República Argentina, y este otro es de Capital Federal, en donde se hicieron edictos, se publicaron, se hicieron menciones o publicaciones referidas a esta firma. En esto Gnosis hace un trabajo arduo, gracias al esfuerzo y a todo un equipo de gente que trabaja todos los días con estos temas, para pulir y para recolectar información de los 24 boletines oficiales del país. Tenemos más de 20 años de publicaciones de edictos, y el propósito, la intención de esto es, o sea, ¿qué viene a buscar uno acá? Bueno, viene a buscar composición de directorios, si hubieron cambios en el directorio, presidentes nuevos, accionistas nuevos. Muchas veces cuando una empresa está en situación apremiante financiera, uno ve que hay edictos de aportes de capital, se ve claro eso. A veces cuando los familiares, muchas veces, en Argentina muchas empresas que son de índole familiar, y están accediendo a otros recursos para hacer aportes de capital a la firma, para levantarla, y bueno, todo eso se ve en la medida en que se publiquen los edictos. Está bueno poder acceder a esta información. Este informe es un poco que lo que la mala no nos la cuenta, ¿no? Pero también hay, y los usuarios de SAC deben estar acostumbrados a lo que les digo. Obviamente, si existieran cheques rechazados, concursos y quiebra, perdón, me refiero a juicios comerciales, concursos y quiebras, también podríamos ver esa información, ¿no? Es solo para ver una parte, no podemos ver todo en un taller, pero al menos hacer una introducción del score para los que no lo conocen, cuál es el aporte que tiene, cómo está al menos en forma genérica compuesto, y contarles qué otras funciones ofrece el servicio. Acá nosotros podemos agregarlo en seguimiento. Supongamos que Fenómeno tiene un score de 682 puntos, tiene un cheque rechazado. La decisión
Con Gnosis nosotros podemos ayudar con información, que en definitiva es de índole pública. La compilamos y la ponemos a disposición, conjuntamente con nuestras fuentes públicas de buró. Fenómeno. Pero la decisión siempre es de ustedes, es de los clientes. Y quizá ustedes por algún motivo, porque tienen una relación con la empresa, o por H o por B, deciden igualmente continuar relación y aceptarle cheques a esta empresa, independientemente del score que tiene. Bueno, una herramienta que pueden utilizar son los seguimientos, ¿sí? Entonces, en este caso podemos poner un seguimiento, le puedo poner una referencia, estos son solo campos para ordenar, ¿no? Le pongo, es por motivo, no sé, cliente dudoso, le pongo menos, pongo cliente dudoso y Córdoba, por ejemplo, seguimiento permanente o temporal, que tenga una fecha en la cual termine. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo pongo en seguimiento? Bueno, les vamos a mostrar, se agrega acá, voy a ir a la parte de seguimientos para mostrarle, en esta sección, yo tengo listados para mi usuario, ustedes tendrían los de ustedes, todos los seguimientos que tienen en marcha. Acá en el panel de configuración, ustedes pueden incluso definir sobre qué novedades les interesa que Gnosis les informe. Entonces, en la medida en que Gnosis tiene alguna actualización respecto de euro, de crédito, de cheques rechazados, de juicios, de información por razón social, de referencias comerciales, que no hablamos nada, y es muy interesante, ahora vamos a hablar un poco de esto. En la medida en que sepamos y que tengamos alguna actualización, inmediatamente le notificamos a los mails que ustedes ingresen acá. Yo tengo el mío, pueden ingresar varios, y les llega la novedad por mail en una forma de alerta, o sí, en una alerta. Bien, acá tengo los quits que tenemos en seguimiento, podemos eliminarlos y bueno, configurarlos de acá, tengo más. Pueden ustedes poner en seguimiento uno a uno, o bien, si tienen una determinada cantidad de casos que necesitan poner en seguimiento, nos pasan el Excel y los cargamos en 2 segundos a todos. La otra herramienta de valor que ofrece este servicio al momento de hacer consultas masivas, o justamente de hacer consultas de X cantidad de quits. Quizá ustedes quieren analizar toda la cartera, o dicen, no estoy tranquilo, no estoy seguro, o estoy intranquilo, no sé cómo van a seguir estos meses, esperemos que bien, para el bien de todos, pero ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo podemos tener un monitoreo de toda la cartera? ¿Sí? Existe esta funcionalidad que tiene el servicio, que se llama consultas masivas, en donde ustedes pueden, a través de vamos a hacer un nuevo listado de consultas, muy sencillamente, le voy a poner, no sé, vamos a ponerle todos los clientes, todos los clientes de Córdoba, por ejemplo. Puedo definir el CDA preconfigurado con el cual voy a procesar la consulta masiva. Tengo esa opción. Puedo incluir alguna observación. Fenómeno. Y vengo acá a importar muy fácilmente. Fíjense qué sencillo que es. Acá, a ver si me permite irme al Excel. Voy a ir a un Excel. No sé si se ve. ¿Se ve mi Excel? Ahí. Sí, se ve, se ve. Bueno, voy a copiar, supongan que este es un Excel con quits y razones sociales de los clientes de ustedes. Vamos a copiar estos quits muy sencillamente. Venimos acá al módulo de importación, las pegamos. Ya automáticamente me identificó que hay una columna que es quit y otra que es razón social. Puedo incluso agregarlos en seguimiento también, ya que estamos. Vamos a poner que no. Y vamos a importar registros. Acá me dice que importó 23 quits con éxito. Si algún quit estuviera mal, me lo indicaría. Y lo que me muestra es en forma masiva, obviamente no todas las variables que tenemos por quit, pero sí las principales, ¿sí? En donde vemos, como se ve bien acá, los cheques rechazados, cantidades, los que están en negro quiere decir que no se pagaron multas de algunos de esos cheques, ¿sí?
por eso tienen el fondo negro, pero son rechazados, igual que los que tienen el fondo rojo. Referencias comerciales, vamos a hacer un paréntesis en un minuto sobre eso, que es, bueno, la ART si está vigente, la cantidad de empleados, el score, esto interesante, que pueden llevar, esta consulta masiva, ustedes la pueden hacer todas las semanas si quieren, muchos clientes las hacen semanalmente o mensualmente, para ir concatenando y contrastando con las anteriores para ver la evolución de la cartera, ¿no? Y tomar acción en tiempo y forma, en base a esta información. Nivel socioeconómico, bueno, el CDA que utilizamos en cuestión, si fue aprobado o rechazado, y podemos esta información bajarla a Excel y demás. Este es un recurso, es un auxilio, una herramienta que tiene el servicio para permitir en forma rápida hacer un monitoreo de cartera, ¿sí? Si ustedes quisieran más variables de las que muestra consultas masivas, también se puede, es un servicio aparte que se llama enriquecimiento de datos con nosotros, y nos pasan el Excel a través del ejecutivo con el que trabajen, y en el día devolvemos el Excel con más de 170 atributos. Para el caso de los que quieran algo más específico o algo que tenga en donde forcemos actualización de todas las fuentes y demás. Entonces hasta acá vimos prácticamente todo. Me queda mostrarle, vamos a ver un ejemplo de referencias comerciales y les cuento qué es esto de referencias comerciales. Y ahí, Leandro, ¿querés mostrarlo de cheques vos ahora o querés que veamos esto y después? Lo que vos me digas. Dale, si querés lo muestro ahora, así ya terminamos con Dale, todo dale. la parte de consultas masivas, ¿sí? Ahí está, sí, porque es muy similar y tiene que ver más con esto. Después vemos lo de referencias comerciales. Bueno, Bueno, ven el entonces tema. siguiendo con la línea de la herramienta de consultas masivas, y básicamente es una herramienta que nos va a dar una mano muy grande con todo lo que es, como lo dice el nombre, el manejo masivo de datos, pero inclusive en este caso, aparte de poder consultar varios datos a la vez, lo que hace es, el servicio es evaluarnos la remesa de cheques que estamos incluyendo, ¿sí? Entonces, yo puedo identificar, o podemos identificar, la remesa de cheques, ¿sí? Con el endosante que tenemos, y a partir de ahí, esperen un segundo, bueno, y a partir de ahí, por ejemplo, tal como cargó Matías los datos recién, que cargó la columna de razón social y la columna de quit, lo que nos va a pedir el servicio es, vamos a hacer, también sumar la columna de el monto del cheque, ¿sí? Voy a mostrar. Y la columna de fecha de pago del cheque, con lo cual el servicio nos va a analizar esta remesa, pero desde el punto de vista de configuraciones que yo puedo cargar para que me haga justamente esta evaluación, ¿sí? Entonces, como hizo Matías recién, identifico la remesa, ¿sí? Título, prueba. Dentro de las configuraciones que yo tengo para hacer la evaluación de remesas, puedo tener diferentes configuraciones. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo una configuración para evaluar remesas de clientes de interior o lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, acá en este caso, pongo cualquier DNI o quit que sea de mi cliente o el endosante. Entonces lo que haríamos ahora es copiar los datos de los cheques de terceros que yo tengo que evaluar, ¿sí? Segundo. Ahí que tenemos el documento del firmante, la razón social. El documento del firmante, la razón social, la fecha que tiene el cheque para el pago, ¿sí? Y el monto del cheque. Perfecto. Tal como hicimos antes, como hiciste antes vos, Matías, configuramos las columnas, ¿sí? E importamos los registros.
Entonces, sumado a lo que es los datos de esta consulta masiva, tal cual mostraste vos recién, lo que va a hacer el servicio es analizarnos esta remesa. ¿Sí? Esto simplifica mucho la tarea diaria, por ejemplo, de un departamento de administración o de un departamento de cobranzas, inclusive para decirle al cliente, mandame el detalle de los cheques en Excel antes de traérmelos, mandame el detalle de los cheques con los cuales me vas a venir a cancelar, ¿sí? Nosotros podemos hacer esa evaluación y le decimos qué cheques le podemos tomar y qué cheques no le vamos a tomar. Entonces el servicio lo que va a hacer es justamente evaluarnos esa remesa en el porcentaje de riesgo que estamos teniendo al tomar esos cheques, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos configurar un mismo quit, hasta qué porcentaje de monto puede tener en la cartera, ¿sí? O hasta qué porcentaje en cantidad de cheques puede tener en esa cartera, ¿sí? Entonces, directamente el servicio lo que hace es evaluarnos esa remesa. Y nos va a decir si en base a esa configuración que tenemos, esa remesa está aprobada o está rechazada, ¿sí? Por ejemplo, dentro del análisis, el resultado de esta remesa que yo cargué me dice que en el monto total de los cheques la remesa no pasó, o sea, no pasó el filtro, ¿sí? Sí, en el resto de los ítems de evaluación la pasamos, por ejemplo, el porcentaje de riesgo de la remesa, o el límite de riesgo en conjunto, el límite de diferimiento promedio ponderado, ¿sí? Porque yo le puedo decir al servicio, tomame hasta tanta cantidad de días de diferimiento del cheque, ¿sí? E inclusive yo le puedo establecer a cada endosante un límite, ¿sí? Entonces directamente ya me va a poder evaluar contra el endosante inclusive, ¿sí? O sea, acá abajo, por ejemplo, tengo los datos del endosante y acá arriba tengo todo lo que es la evaluación de la cartera. Entonces, en definitiva y en resumen, lo que hace el servicio es darnos una mano en todo lo que es el manejo masivo de datos, porque, por ejemplo, como mostró Matías desde que empezamos, poder evaluar un quit de a uno, ¿sí? De manera individual, pero acá el servicio también nos está dando una mano muy grande en todo lo que es el manejo masivo de datos, y simplificando mucho una tarea que es, o sea que para hacerla manual es una tarea complicadísima, evaluar cheque por cheque, ¿sí? Yo puedo hacer una evaluación de la cartera hoy, ahora, y me va a decir qué está rechazado y qué no, y después también, como dijo Matías, la última palabra siempre la va a terminar teniendo el usuario, que va a decir, bueno, si acá me dijo que no, en todo caso buscaré la firma de un gerente para ver si la remesa pasa o no, pero me da una mano para poder dar una respuesta rápida, por ejemplo, a un cliente que me está viniendo a pagar, ¿sí? Así que, bueno, básicamente la herramienta de consultas masivas es súper valorable. La consulta masiva, tanto la de cheques como la consulta masiva de quit, les permite tener un seguimiento en la cartera. Quizá hay empresas que puntualmente hace 6 meses que no evalúan, siempre están evaluando o cheques o están evaluando clientes nuevos, pero no hacen una muestra de su cartera para controlar si están manteniendo un buen crédito otorgado a su cartera. Y está bueno que mensualmente pasen toda su cartera por consultas masivas para poder actualizarla, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta sobre esta herramienta. Sí, seguramente que sí. Ahora vamos a abrir a preguntas. O vamos a tratar de contestar. ¿Te parece las que estén en el chat? Solo me quedaría mostrar un informe de personas, solo para mostrar unas diferencias y contar las referencias comerciales, y ya abrimos a preguntas. Así como vimos el informe de personas, podemos buscar, les muestro un ejemplo de un reporte de una persona. Acá tenemos algunos ejemplos. Hay una que tiene, por ejemplo, referencias comerciales, y de paso repasamos qué es. Ahí veíamos las relaciones de esta persona. Referencias comerciales, les comentamos qué es.
Es la posibilidad, en definitiva, de exteriorizar alguna situación puntual fuera de lo que es el sistema financiero. Fíjense, acá nosotros tenemos referencias comerciales, perdón. Tenemos, en este caso, un ejemplo. La persona tiene 5 referencias comerciales, una de Asociación Mutual Obras Públicas, Crédito y Fideicomiso, Gestión Legal, Telecom. Acá tenemos aproximadamente un universo de 600 clientes en el país que son aportantes a Gnosis de referencias comerciales. Son per se de carácter neutro, pero así como lo son consultas recibidas, no implican juicio de valor, pero tienen su peso dentro del informe, pragmáticamente hablando, y son una forma también de tener un recurso para exteriorizar una deuda, un problema o algún, por eso justamente es una referencia comercial, que ustedes tengan con algún cliente. Bueno, tienen este recurso de poderlos referir, si se quiere, con Gnosis. Y atando con lo que hablábamos al principio, la buena noticia de que como el volumen de consultas que procesamos mensualmente es muy grande, el beneficio de referir con Gnosis también lo es, pasa a actuar como un agente cobrador per se, si se quiere, por ponerlo de esa manera, ¿no? Pero para que si ustedes se hagan una idea gráfica, un ejemplo podría ser alguien que, si esta persona, Silvia, Susana, va un lugar de venta de electrodomésticos a sacar una heladera o a un producto, bueno, y el analista de riesgo revisa esto y ve que hay referencias comerciales. Bueno, debería de sugerirle que, o averiguar por lo menos de qué se trata todo esto, corregir estos 5 puntos que hay acá, para luego financiarle o venderle la heladera en cuotas. Ese es, de alguna forma, el propósito. Y también es una fuente exclusiva de Gnosis, lógicamente, ¿no? Que tenemos muy en consideración. Bueno, acá tenemos un score de 1 defaulteado que no habíamos visto y un CDA observado que tampoco habíamos visto. Vamos a ver en qué fue rechazado, por ejemplo, algo que tiene que ver con el buro de crédito. El panel de configuración se lo mostramos ya que estamos. Está dentro de acá, criterios de aceptación. Bueno, tiene clave. 1, 2, 3. Creo que es así mi clave. Matías, Sí. ya que estamos, agregamos que Sí, la referencia comercial tiene un peso importante también en lo que es el score. totalmente. ¿Mm? Este es el panel de configuración del CDA. En este caso le habíamos dado este nombre, se llama tarjetas de crédito, típico, si fuéramos un banco, bueno, sería un típico nombre de un CDA, pero pueden ponerle ustedes el nombre que ustedes quieran, y en definitiva van a configurar que les rechace, por ejemplo, rechazar menores de 18 años, mayores de 75 y así, van configurando, incluso teniendo en consideración score, nivel socioeconómico, bueno, y demás. No queremos aburrirlos con estos temas, pero que por lo menos se viera lo completo que es, ¿no? El panel de configuración de los criterios de aceptación. Así que bueno, hasta acá creo que hicimos un buen repaso del asunto. Respecto del informe en relación a la situación de cheques rechazados, los invitamos, los que les interese, lo podemos compartir con ustedes. ¿Y querés que veamos algunas preguntas? Perfecto. Bueno. Bueno, acá, por ejemplo, Carlos nos está preguntando la diferencia en el tema de precio entre el abono estándar y el abono con score. Bueno, eso va a depender de qué servicio tienen hoy por hoy, si tienen un servicio ilimitado o si tienen un servicio que es de 20, 30 o 50 consultas. Eso en todo caso ya quedamos en contacto para poder responderle en base al servicio que él tenga hoy por hoy, cuál es el costo exacto, así que de la diferencia. De precios los invitamos a que con cada uno de los que, bueno, lo fue invitando y los ejecutivos lo canalicen por ese medio. Me olvidaba de algo, Leandro, perdón. Sí. Algo muy importante, que es el informe nuestro, bueno, a ver si, creo que lo tengo por acá.
Eh, este es el manual del score, pero el informe, que es en definitiva este que, no sé si se ve, ¿se ve? Sí. Bueno, este es el informe de la situación de cheques rechazados, en donde mostramos cómo el score actuó como una buena herramienta a los efectos de predecir el comportamiento de estas empresas que tuvieron este problema. Acá vemos el incremento de las empresas con cheques rechazados en los meses de enero y febrero, bueno, febrero y marzo mayoritariamente y abril. Todos estos gráficos que ustedes ven en el informe están hechos con una herramienta que tenemos que se llama Gnosis Analytics. Hay un taller mañana a las 16 y Lucas creo que es el que lo va a dar y nos está escuchando. Les puede contar cómo utilizar esta herramienta para conocer todos estos aspectos que nosotros mostramos en el informe, ¿no? Y también segmentar empresas en el caso de querer encontrar clientes nuevos y demás. No quería dejar de hacer mención a eso, que incluso tienen acá también los usuarios del servicio acceso a la plataforma, en donde ponemos a disposición las más de 500.000 empresas del país activas, que tienen al menos una deuda o un empleado, señales de vida, digamos, están puestas a disposición de ustedes y las pueden filtrar y segmentar en función de la actividad que tengan, de la cantidad de empleados que tengan, de las provincias, de las localidades. Acá tenemos el número, 536.366 empresas activas, ¿sí? Con un score promedio de... Fíjense que no solo eso, tiene módulo clientes, donde pueden ustedes subir sus clientes y machear con la información nuestra, para ver, bueno, distintos aspectos y cómo la performance del score, cómo performa el score nuestro, cómo es la performance del score. Pero esto es, ya lo pueden ver con Lucas, mañana a las 16 hay un taller puntual, si les interesa de este tema. Y bueno, no sé si había alguna otra consulta, pero estamos de tiempo pasadísimos. Les pido disculpas, pero había mucho para hablar, ¿no es cierto, Alejandro? Y la idea es que puedan, en todo caso, agenden cada uno de los puntos del servicio que quizás les hayan quedado alguna duda o les hayan resultado interesantes para que podamos ahondar un poco más en el tema. En resumen, referencias comerciales, consultas masivas, poder configurar los criterios de aceptación, o sea, todo lo que les da una mano al momento de hacer su tarea diaria, ¿sí? No es lo mismo ver un informe a ver un informe que a su vez te está mostrando una decisión en base a parámetros que vos pudiste configurar, ¿sí? Así que, bueno, tomen esa información de importancia y cualquier cosa nos hacen la consulta y si quieren hacer una prueba sobre los servicios nos la piden, no hay inconvenientes. Perfecto, yo les dejo por el chat también mi correo en puntual para los que quieran ver este informe de cheques que comentamos al principio, y arriba están los datos generales. Somos muy respetuosos de la relación que tengan con cada uno de los ejecutivos, así que canalícennos y llámennos, los invitamos a que nos llamen, ahí está el teléfono, 011-2206-8000. Estamos atendiendo, a pesar de las circunstancias, cada uno de su casa con normalidad. Cuando llaman a Gnosis, los atiende alguien, no pasamos por el 1, 2, 3, 4, sino que van a encontrar a alguien para hablar. Así que bueno, nos repasamos con el tiempo, esperamos que les haya resultado útil, que se lleven buenos conceptos, buenas ideas, y bueno, que esto les sirva para los meses que vienen también por delante, y para tener mejores elementos. Así que bueno, yo por mi parte me voy despidiendo, agradeciéndoles a todos. Y bueno, muchas gracias por participar.